Hola, hoy presentaremos nuestro proyecto de ciencias sociales basado en el feudalismo. Mi equipo es Diego Baena y Jimena Ávila. La hipótesis fue la sociedad feudal. Bueno, en la Edad Media, la sociedad se estableció conforme a tres estamentos bien diferenciados: nobles, clero y campesinos. Esas sociedades se organizaban a través de las relaciones del vasallaje. Es una sociedad estamental. En ese sentido, el señor feudal empleaba a la población en los feudos que se poseía a cambio de su protección y alimento. Este tipo de sociedades basaban su economía en la agricultura y la ganadería. Bueno, en los factores socioeconómicos, la economía feudal se fortaleció por medio del proceso de autoabastecimiento, dado que el terreno de cada feudo se podía cultivar la tierra, criar ganado, cazar y obtener los recursos naturales que produce la tierra. La economía feudal se desarrolló entre el siglo X y el siglo XI en Europa occidental. Bueno, también los factores económicos se ven reflejados en los ingresos económicos, y estos recursos satisfacen las necesidades básicas de cada miembro de dicha familia, siendo determinante en la convivencia familiar, dado que permite no solo la tranquilidad material, sino también espiritual. Esto solo será factible si los miembros del hogar tienen un trabajo y sean excelentes administradores del hogar, siendo un factor determinante en la relación familiar, permitiendo tranquilidad material y espiritual. Es fundamental para su subsistencia del ser humano. Nuestra sucesión fue la expansión y transformación del feudalismo, dispersión del poder real y la Baja Edad Media. Bueno, en la expansión y transformación fue entre los siglos XI y XIII del sistema feudal que se concilió en Europa occidental, impulsando el desarrollo económico de la región. Ya que en esa etapa surgieron nuevas ciudades, crecieron la ya existente y se expandió el comercio y se crearon las primeras universidades y se organizaron los gremios artesanales urbanos. También fue la etapa de organización de las primeras monarquías nacionales. Y a mediados del siglo XIV se desató una crisis económica que provocó importantes modificaciones en la economía feudal europea. La dispersión del poder real es un proceso de dispersión del poder del rey y de la constitución de grandes propiedades aristocráticas, iniciando en el siglo VIII, avanzando paulatinamente, llegó a su punto máximo alrededor del año 1000 y comenzó una profunda crisis política que determinó la desaparición de la idea de poder político público heredada del Imperio Romano. Bueno, y la crisis del siglo XI significó la división del poder real en múltiples y variados señoríos banales, con sus propias leyes, tribunales, ejércitos e iglesias, una serie de poderes privados, autónomos y rivales entre sí. La Baja Edad Media. La Baja Edad Media abarca en el periodo comprendido entre los siglos XI y XV. Durante ese periodo se afirmaron y extendieron las relaciones sociales feudales en Europa occidental, y el modo de producción feudal se consolidó y el desarrollo económico tomó un nuevo impulso. Aumentó la producción agraria y crecieron la población, los centros urbanos, el comercio y la cultura. Crisis feudal. En el siglo XII comenzó a producirse el incremento de población y el aumento de los rendimientos agrícolas, lo que generó excedentes productivos y de mano de obra, proporcionando el auge de las ciudades. Así, muchos campesinos se instalaron en las ciudades, escapando de la servidumbre y los cargos feudales.
Al mismo tiempo, en el siglo XII, las monarquías europeas empezaron a imponer su autoridad sobre los señores feudales, para lo cual se alinearon con la creciente clase burguesa, compuesta por artesanos y comerciantes de los centros urbanos. Fue así como entre los siglos XII y XIII se produjeron muchos conflictos entre los señores y sus vasallos, por los servicios que estos últimos debían prestar. Lamentablemente se produjo el asentamiento de las grandes monarquías, especialmente en Francia, lo que sumado a las epidemias, como la terrible peste negra llegada desde Asia, provocando una depresión en el mundo europeo, siglo XIV, cuyas consecuencias se vieron multiplicadas por hambrunas generalizadas, descenso demográfico, guerras, revueltas campesinas e insurrecciones urbanas. Economía feudal. La economía feudal se fortaleció por medio del proceso del autoabastecimiento, dado que el terreno de cada feudo se podía cultivar la tierra, criar ganado, cazar y obtener recursos naturales que produce la tierra. Los siervos eran de dos tipos: siervos ministeriales. Eran mantenidos en las casas de sus amos y se dedicaban a realizar labores domésticas. Siervos de la geba. Estos siervos se dedicaban a realizar labores agrarias. Su mantenimiento no dependía de sus amos. Poseían una vivienda y vivían de lo que producían con su trabajo e incluso podían intercambiar parte de sus cosechas. Reconocimiento del problema. El feudalismo fue el conjunto de instituciones creadas en torno a una relación muy específica, la cual obligaba de cierta manera a dividir la sociedad a tal modo que se creó el sistema feudal, el cual categorizaba a la gente de acuerdo a su rango. Experimentación. Así fue como poco a poco fueron dividiendo a todos de acuerdo a su rango, basada en las relaciones de vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. A nivel social, la sociedad estaba jerarquizada de forma piramidal en estamentos sociales. Por un lado, los privilegiados, entre los que se encontraba la realeza, la nobleza y el clero, y por otro lado, los no privilegiados, los siervos y los villanos. Análisis del resultado. La situación de inestabilidad política, económica y social se tradujo en múltiples conflictos bélicos y luchas por el dominio de los territorios. La debilidad de las monarquías para defender sus territorios proporcionaron la creación de feudos y la implementación de este sistema en muchos de los territorios de Europa tras la caída del Imperio Romano. El trabajo manual recaía en los siervos que trabajaban las tierras y pagaban tributos a los señores. Aspecto. El estudio que se realizaba para poder hacer una clasificación en la sociedad se debía basar en algo. Entonces se realizaba un estudio a todos para poder concluir en qué categorías se deberían encontrar, de manera que hacían uso de un método científico y se comprobaba el nivel de socioeconómico en el que se encontraban.